Bienvenidos a la cápsula de metodología y aplicación práctica de la hipertrofia de Eschi. El objetivo de esta cápsula es revisar cuáles son los mecanismos y las variables que participan en los resultados de la hipertrofia en el entrenamiento de la fuerza y ver, a raíz de las conclusiones obtenidas de esta revisión, una serie de posibilidades de aplicación práctica y de casos concretos de métodos de entrenamiento no convencionales para obtener resultados de hipertrofia. Comenzaremos definiendo la hipertrofia como ese incremento en el volumen muscular sin tener en cuenta las causas que producen ese incremento. Es decir, sin tener en cuenta si ese incremento se ha producido por un aumento del número de sarcómeras en serie o en paralelo, o por un incremento del fluido sarcoplasmático. En sí, la hipertrofia tiene que ver con el incremento en la sección transversal del músculo debido al aumento y el número o el número de miofibrillas por una adición de proteínas contráctiles, la adición de sarcómeras, que es la unidad contráctil mínima del músculo, y el aumento del número de elementos no contráctiles como el fluido sarcoplasmático. Debemos tener en cuenta que la hipertrofia no es una manifestación de la fuerza, sino una adaptación al entrenamiento de la fuerza. Recordad que las manifestaciones de la fuerza son la resistencia a la fatiga, a la fuerza explosiva y la fuerza máxima, que vienen definidas por esta curva de fuerza-tiempo. ¿Vale? Es decir, la manifestación de la fuerza depende de la tensión, la velocidad, el tipo de activación o contracción producida y otros factores, según Vadillo. Y sí que tenemos en cuenta que toda expresión de la fuerza va a depender de la magnitud de la fuerza, expresada en newtons, y el tiempo necesario para conseguir esa fuerza. Los efectos del entrenamiento de la fuerza son los que producen una adaptación en base a ese estímulo que produce la adición de proteína contráctil y, por tanto, esa adaptación resultante en hipertrofia. Pero los efectos van a depender de la magnitud de la tensión que vemos en el eje de fuerza y el tiempo de aplicación de esa fuerza. Es decir, que la hipertrofia va a ser proporcional al área que viene definida por esta curva de fuerza-tiempo. Cuanto mayor sea el área que abarca la expresión de fuerza que estamos trabajando, mayor será el resultado de adaptación de hipertrofia. Veamos ahora cuáles son los mecanismos que producen la hipertrofia en el entrenamiento de la fuerza. Hablamos de la tensión mecánica, el estrés metabólico y el daño muscular. La tensión mecánica es la tensión que ejercemos en la fibra para vencer o resistir la acción de una carga externa, de una resistencia. Esta es una magnitud física que se representa que representa la fuerza por unidad de área en el entorno de un punto material. Este puede ser el factor más importante de la hipertrofia muscular inducida por el entrenamiento. Es decir, nos encontramos ante el factor de los tres que hemos visto, de los tres mecanismos, quizá el más importante, y dado que los mecanosensores son sensibles tanto a la magnitud como a la duración de la carga, tal como hablábamos anteriormente, de que esta hipertrofia se daba en todas las manifestaciones de la fuerza, dependientemente o de forma dependiente al área definida por la curva de fuerza-tiempo. Como recordábamos, esta hipertrofia es proporcional al área definida por esta curva, es decir, que se produce hipertrofia en todas las manifestaciones de la fuerza en diferentes proporciones. Cuando el área representativa es mayor, pues mayor será el efecto de adaptación de la hipertrofia al entrenamiento de la fuerza. Es decir, que de este modo la tensión mecánica es relativa a esa magnitud de la carga y al tiempo de aplicación de la misma. Veamos cuáles son las conclusiones que podemos obtener de la tensión mecánica como mecanismo de la hipertrofia, sin entrar en consideración acerca de la forma en la que este mecanismo produce esa hipertrofia, ¿no? Sabemos que esta tensión mecánica está directamente relacionada con la magnitud de ese área en el tiempo de aplicación de una fuerza,
y ese área máxima se da en el entorno del 60 al 90% de la repetición máxima. En sujetos no entrenados, cargas menores van a producir suficientes efectos adaptativos, aunque sí que es cierto que en sujetos más experimentados será necesario una carga mayor o un mayor tiempo bajo tensión para que se produzcan unos efectos adaptativos. Lo que está claro es que independientemente a largo plazo, aunque juguemos con el volumen y la intensidad, que son variables de las que hablaremos más adelante, en definitiva, si en una programación a largo plazo se produce un incremento de la intensidad respecto al volumen, habrá una adaptación al respecto de esta curva de fuerza-tiempo y por tanto el área en el cual vamos a encontrar la manifestación de la fuerza que estamos desarrollando con su consecuente adaptación en hipertrofia se incrementará también. Bueno, y también tenemos que tener en cuenta, debido precisamente al hecho de que es la tensión el mecanismo del que estamos hablando, que los efectos en la fase excéntrica son mayores que en las fases concéntricas. El segundo mecanismo del que depende la hipertrofia es el estrés metabólico. El estrés metabólico depende de la acumulación del envenenamiento del músculo por una serie de metabolitos y subproductos que se producen por el metabolismo principalmente de la glucosa a partir de una glucólisis anaeróbica y que son subproductos que surgen a raíz de la contracción muscular. Esta acumulación de metabolitos producidos por el ejercicio, de estos subproductos como el lactato, el fósforo inorgánico o el hidrógeno, terminan por envenenar el músculo, llegando a una mayor fatiga periférica cerca del fallo muscular, es decir, cuando no somos capaces de realizar una contracción efectiva para vencer la resistencia, y se da con su máxima expresión en la glicólisis anaeróbica, sin la participación de oxígeno, en series que van desde los 15 a los 120 segundos de trabajo, y hay un mayor reclutamiento de fibras a mayores intensidades, sobre todo de fibras de contracción rápida, que tienen una mayor capacidad hipertrófica que las de tipo 1. Y se ha observado también que en hipoxia, con restricción de flujo, se produce una mayor acumulación de metabolitos intramusculares, lo que significa que con un 30% de la RM hay mejorías en hipertrofia, en la respuesta hipertrófica, sin que se den mejorías en la expresión de la magnitud de la fuerza. El tercer mecanismo que influye en la hipertrofia es el daño muscular, que es el daño producido en los tejidos musculares inducido a través del ejercicio con resistencias. Este daño muscular es altamente dependiente del tipo de acción muscular, y aunque en el trabajo concéntrico y en el isométrico puede haber daño muscular, este daño es mucho mayor en el trabajo excéntrico. Este daño mayor en el trabajo excéntrico se produce más sobre las fibras de contracción rápida que sobre las fibras tipo 1. Al respecto del daño muscular, es importante reseñar que un mayor daño no necesariamente implica una mayor adaptación, es decir, hay un efecto techo, con lo cual se presupone que un entrenamiento que produzca unas agujetas muy fuertes no necesariamente supone que vaya a producir unos mayores efectos adaptativos a nivel de hipertrofia, porque este daño excesivo puede tener un efecto negativo en la recuperación y en el tiempo de recuperación de la fibra muscular, lo cual puede afectar al volumen y la frecuencia del entrenamiento y puede hacer que requiramos de un mayor descanso para recuperar de ese daño muscular, con lo cual sobrepasemos el periodo de sobrecompensación, o bien que tengamos que adaptar la intensidad para que no se produzca un daño muscular tan elevado que nos altere la frecuencia y el volumen del entrenamiento. Recordad que la intensidad y el volumen son inversamente proporcionales. ¿Cuáles son las variables del entrenamiento que dependen de estos tres mecanismos de la hipertrofia que acabamos de revisar? Las variables del entrenamiento para la hipertrofia son las siguientes: volumen expresado en repeticiones totales, la frecuencia del entrenamiento dentro del microciclo, el tiempo total bajo tensión, la intensidad expresada en kilos
donde hablaremos del carácter del esfuerzo y de las repeticiones en reserva, acerca del fallo, la densidad, es decir, la relación entre el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso, la selección del tipo de ejercicios, de los ejercicios y del orden de los ejercicios, el tipo de acción muscular que va a ser predominante en el movimiento en el entrenamiento y el rango muscular o el rango del movimiento. Con el volumen nos referiremos a la cantidad de ejercicio que realizamos expresada en repeticiones totales en un tiempo determinado. Mayores volúmenes producirán mayores respuestas adaptativas. Lo que es cierto es que hay un volumen óptimo en el cual se producen las respuestas adaptativas y hay un volumen a partir del cual ya no se produce un incremento en la mejora adaptativa a la hipertrofia, sino que este resultado puede ser contraproducente incluso. Tenemos que tener en cuenta también que los protocolos de trabajo que dividen el volumen en relación a la frecuencia, disminuyendo ese volumen, permiten incrementar la intensidad de cada sesión y conseguir que dentro de un microciclo trabajemos con un volumen más o menos igual, aproximado, en el que se podría hacer una sola sesión, pero con intensidades mayores. Igualmente, debemos jugar con la periodización del volumen, introduciendo periodos de descarga con volúmenes menores y regular la intensidad adaptándonos a estos volúmenes. Recordad que existe una relación inversamente proporcional entre la intensidad y el volumen. Cuanto mayor sea el volumen, por lógica, menor será la cantidad de tensión que podemos generar expresada en newtons, en fuerza, y el tiempo de aplicación de esta tensión. Esto significa, como decía antes, que hay un volumen óptimo que veremos ahora después para esa respuesta hipertrófica y que esta relación entre intensidad y volumen va a hacer que la cantidad de tensión que seamos capaces de generar dentro de una sesión esté condicionada a este volumen, ¿no? Por eso es necesario alternar esos periodos donde demos prioridad al incremento del volumen para una misma carga o una carga que vaya incrementándose de una manera paulatina, o le demos prioridad a la intensidad frente al volumen para mejorar el rango de la curva de fuerza a tiempo. ¿Cuáles son estos volúmenes óptimos para la hipertrofia de los que hablábamos anteriormente? Entre 30 y 70 repeticiones totales por grupo muscular o por movimiento por sesión en no entrenados, ¿vale? En personas entrenadas, pues entre 70 y 120 repeticiones y a partir de estas 120 repeticiones veríamos que la respuesta hipertrófica empieza a deteriorarse, ¿no? Sería contraproducente. Es decir, que habría un mayor pico hipertrófico entre 4 y 6 series totales. Después, más adelante, hablaremos de los métodos de entrenamiento y de cuáles de estos métodos son los que producen una mayor respuesta adaptativa de hipertrofia, y veremos que suman en el número de series y repeticiones por serie un volumen que va entre las 30 y las 70 repeticiones. ¿Vale? Recordad, como decíamos anteriormente, que hay una relación entre la frecuencia y el volumen que nos puede permitir dividir el número de sesiones en las que nos enfocamos en un grupo concreto, en un movimiento específico, dividirlo en un mayor número de sesiones semanales con un descanso entre 48 y 72 horas, como veremos cuando hablemos de la densidad, que nos permitirá reiterar el estímulo dentro del microciclo con un volumen menor para cada sesión, siendo que el volumen total del microciclo se mantendrá constante o puede ser incluso mayor, pero la intensidad de cada sesión será mayor de la que sería si el volumen total del microciclo lo aplicásemos dentro de un mismo día, como se suele hacer en los entrenamientos tradicionales de hipertrofia. Veremos ahora la segunda variable para el entrenamiento de la hipertrofia, que es la frecuencia, que representa el número de sesiones para un movimiento o un grupo muscular concreto que se dan en un entrenamiento, generalmente de una semana o un microciclo. Recordad que, como veníamos diciendo anteriormente, esta frecuencia está en relación al volumen, en el sentido de que podemos reiterar una sesión para un mismo grupo muscular o un movimiento
dentro del microciclo, reiterar la sesión de entrenamiento en 2 veces o 3 veces inclusive, disminuyendo el volumen dentro de la sesión, pero manteniendo un volumen similar dentro del microciclo, lo que nos permita que dentro de cada sesión con menor volumen podamos generar una mayor tensión y esto nos resulte con un mayor estrés metabólico, con una mayor tensión muscular generada por esa intensidad del entrenamiento, esa relación entre el tiempo, entre la magnitud de la carga y el tiempo de aplicación de esa carga y el daño muscular producido en ese movimiento. Recordad que los levantadores menos experimentados consiguen mejores resultados con frecuencias mayores y menores volúmenes que los entrenados, ¿vale? Es decir, que pueden reiterar un mayor número de veces las sesiones con un menor volumen y un poquito más de intensidad y obtendrán mejores resultados que personas más entrenadas que necesitarán incrementar ese volumen además de la intensidad. La tercera variable es el tiempo bajo tensión, que veremos cómo, o la suma del tiempo total que el músculo está en tensión en todas las repeticiones, o, más interesante para nosotros, cuánto tiempo se mantiene en tensión dentro de cada repetición en base a la velocidad a la que ejecutamos las diferentes fases del movimiento. Recordad que todo movimiento tiene 4 fases: la fase preparatoria, la fase inicial en la que preparamos el movimiento, una fase concéntrica donde la tensión producida vence la resistencia, la fase final donde preparamos o terminamos la fase concéntrica y la fase excéntrica donde recogemos el movimiento o volvemos a la fase inicial. Este ritmo va a definir el tiempo que destinamos a realizar cada fase. Es decir, cuánto tiempo permanecemos en la posición inicial antes de realizar la fase concéntrica, cuánto dura la fase concéntrica y cuánto tiempo estamos al final de la fase concéntrica y cuánto tiempo dedicamos a hacer la fase excéntrica. No necesariamente los tiempos tienen que ser iguales para cada fase o no necesariamente tiene por qué haber un tiempo concreto en cada una de las fases. Puede que solo expresemos este tiempo, en esta relación de las fases, expresando el tiempo de las fases concéntrica y excéntrica, que en la fase final y la fase inicial no haya ningún tiempo. Lo que está claro es que la conclusión que se obtiene es que no se deben superar los 6 segundos por repetición y que es preferible, por estimular las fibras de contracción rápida que tienen una mayor capacidad adaptativa a la hipertrofia, realizar las fases concéntricas lo más rápido posible y la fase excéntrica de una manera más controlada para que haya un mayor umbral de activación. También podemos jugar con una fase concéntrica lenta para producir un mayor tiempo bajo tensión, aumentar esa tensión muscular y alcanzar una mayor fatiga en base a un estrés metabólico mayor, pero es una herramienta más, ¿vale? Recordad que siempre será preferible realizar la fase concéntrica más rápida. Si hay movimientos en los que cuando arrancamos la fase concéntrica proveemos al movimiento de una inercia que hace que en la fase final la fuerza total que se está ejerciendo no sea del 100%, ¿vale? Es decir, que arrancamos el movimiento y la propia inercia del movimiento hace que la fuerza aplicada al final del movimiento sea menor. En este caso es posible arrancar el movimiento de una manera más acelerada y decelerar el movimiento controlando la fase final del gesto para producir una mayor tensión y una mayor acumulación de lactato en pro de este estrés metabólico local. E incluso podemos llegar a evitar el punto de bloqueo articular para que no se pierda la tensión y no haya descansos entre las repeticiones y haya una mayor tensión total. Al respecto de la intensidad, Vadillo lo define como el grado de esfuerzo que exige un ejercicio, y en el entrenamiento con cargas esta intensidad viene representada por el peso que se utiliza en términos absolutos o relativos. Cuando hablemos de intensidad tendremos que tener en cuenta el carácter del esfuerzo o las repeticiones en reserva para definir qué porcentaje de la capacidad máxima es de la que estamos hablando. Esta intensidad representa la magnitud de la carga en relación a la velocidad a la que desplazamos el peso. Esto significa que la intensidad va a depender
del tiempo que necesitamos para expresar esa fuerza, es decir, dentro de la curva de fuerza-tiempo, en función de la velocidad a la que expresemos, a la que movamos o desplacemos el peso, nos encontraremos en una de las diferentes manifestaciones de la fuerza. Por eso necesitamos saber cuál es el porcentaje relativo respecto a la capacidad máxima para definir esta intensidad, ¿vale? Recordad que la intensidad y el volumen están relacionados de manera inversa y que grandes volúmenes no nos permitirán trabajar con intensidades muy elevadas y que intensidades muy elevadas no nos van a permitir trabajar con volúmenes muy elevados. Para medir esta intensidad, como decía anteriormente, lo hacemos a través de la proximidad al fallo, es decir, a la capacidad máxima para un rango concreto de repeticiones y una carga determinada, es decir, en base al carácter del esfuerzo o el número de repeticiones que dejamos sin hacer antes de alcanzar el fallo, que es lo que tenemos repeticiones en reserva o que encontraréis por las siglas RIR, RIR, o bien podemos hacerlo en base a la pérdida de velocidad, es decir, situando el porcentaje de pérdida de velocidad estimado mucho mayor al del trabajo de potencia, por lo cual el número de repeticiones que podremos hacer para una carga concreta será mucho mayor antes de superar ese porcentaje estimado de pérdida de velocidad, ¿no? En cuanto a la valoración y la cuantificación de la carga para el control de la intensidad, recordad que decíamos que la intensidad necesitábamos medirla en referencia al fallo muscular, es decir, a la capacidad máxima para el número de repeticiones concretas, ¿no? Es decir, para un peso y unas repeticiones determinadas, de una manera más o menos subjetiva, podemos determinar un carácter del esfuerzo indicando el número de repeticiones que dejamos sin realizar, que es el número de repeticiones en reserva. Imaginad que nos están pidiendo que hagamos 10 repeticiones de sentadillas con 100 kilos y que nos piden que dejemos 2 repeticiones en reserva, es decir, un RIR 2. Esto significaría que yo tendría que ser capaz de realizar 12 repeticiones con 100 kilos. Si yo soy capaz de realizar 12 repeticiones con 100 kilos y me piden un RIR 2, me quedaría en 10 repeticiones, ¿vale? Esto va a ser más objetivo cuanto más entrenado esté el sujeto y más veces haya trabajado cerca del fallo y tenga control y conocimiento de su fallo muscular y en qué entornos de cargas y repeticiones. De una forma mucho más objetiva podemos trabajar con el control de la velocidad, es decir, en base a la pérdida de velocidad. Cuando marcamos y definimos un porcentaje concreto para la pérdida de velocidad, si este porcentaje, por ejemplo, puede ser un 40% de la pérdida de la velocidad, es mayor que con el trabajo de potencia, que podemos establecer sobre un 20%, vamos a tardar mucho más tiempo en perder la velocidad objetiva, de forma que el volumen va a ser mucho mayor y vamos a poder trabajar de una forma más objetiva y no tan dependiente de la capacidad de control interna del sujeto. Respecto a las repeticiones en reserva, tenemos que entender que el esfuerzo se define como la demanda del organismo de tipo fisiológico, mecánico, técnico y emocional de cada repetición. Por tanto, la intensidad vendrá determinada por la relación entre lo realizado y lo realizable, según Vadillo y Rivas. Esto es la definición del carácter del esfuerzo. Este carácter del esfuerzo, es decir, esta relación entre la cantidad de trabajo que realizamos y la que podríamos realizar, es lo que va a determinar estas repeticiones en reserva. Es decir, el número de repeticiones que voy a dejar sin realizar antes de alcanzar ese fallo muscular, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo para un peso concreto, como expresaba antes, pues imaginad 10 kilos me permiten hacer 10 repeticiones máximas, es decir, alcanzar el fallo. Si realizo 8 repeticiones, me faltarían 2 para el fallo, con lo cual estaría realizando un RIR 2 que equivale a 2 repeticiones en reserva. Al respecto de la densidad, expresa la relación entre el periodo de trabajo y el periodo de recuperación. Las conclusiones de los estudios indican que descansos entre series de 2 minutos proporcionan la mayor ventaja hipertrófica. Entre 60 y 90 segundos pueden permitir una mayor acumulación de estrés metabólico, pero van a disminuir la capacidad de generar intensidad en las siguientes series. Entonces tendremos que valorar si lo que queremos es
dar prioridad al estrés metabólico en esa fase de la programación, o estamos en una fase de la programación en el que la intensidad para nosotros tiene un papel prioritario. Al respecto de las sesiones entre entrenamientos, es necesario recordar que dependerá de la intensidad y el volumen de la sesión, pero que necesitaremos entre 48 y 72 horas, si es una sesión bastante intensa, con un volumen elevado de recuperación, para poder reiterar el estímulo. No para poder entrenar de nuevo, sino reiterar el estímulo para ese movimiento o grupo muscular. Y que, como es lógico, un mayor volumen, una mayor intensidad, pues requieren una mayor recuperación. Respecto a la selección de los ejercicios, tendremos que entender que ejercicios multiarticulares suponen un mayor desgaste metabólico, como es lógico, y que los ejercicios realizados en primer lugar suelen presentar una mayor respuesta hipertrófica. Si yo quiero darle prioridad al brazo o al hombro porque va por detrás de músculos como el pectoral o el dorsal, tendré que iniciar la sesión con estos músculos para que se beneficien de esa capacidad de generar una mayor intensidad, ¿vale? Podremos apoyar los ejercicios multiarticulares que suponen un mayor desgaste, pero también, por ende, suponen una mayor secreción de hormonas anabólicas y también una mayor respuesta adaptativa a hipertrofia. Tendremos que tenerlo en cuenta a la hora de combinar tanto la prioridad en la selección del orden como en el tipo de ejercicio que vamos a elegir, ¿vale? Respecto al rango de movimiento, hay evidencias de que entrenar en toda la longitud del músculo produce mayores adaptaciones hipertróficas que longitudes más cortas. ¿Vale? Entonces tendremos que dar prioridad siempre a los gestos en los cuales podamos trabajar siempre y cuando la capacidad del entrenado lo permita, su movilidad o su control motor o su estabilidad lo permitan. Debemos dar prioridad a los ejercicios que activen el rango muscular completo. Respecto al tipo de acción muscular, hablando de si hablamos de un tipo de trabajo basado principalmente en la fase concéntrica o en el tipo de trabajo excéntrico o isométrico, ¿vale? Las conclusiones indican que diferentes acciones musculares tienen diferentes resultados sobre el reclutamiento del tipo de fibras y por tanto distintos efectos sobre la hipertrofia. El trabajo excéntrico, si bien produce mejores ganancias de fuerza y un mayor daño muscular, también es cierto que hay que tener cuidado porque ese daño muscular precisamente puede producir una necesidad de un mayor tiempo de recuperación, ¿vale? Y debe tenerse en cuenta en la priorización, no abusar de este exceso de trabajo excéntrico, ¿vale? Y también es cierto que este trabajo excéntrico no necesariamente produce mayores adaptaciones en la hipertrofia. Entonces tendremos que tratar de conjugar los diferentes tipos de contracciones en las programaciones, dando prioridad al trabajo concéntrico y jugando a incluir trabajos excéntricos o isométricos dentro de la programación con un menor volumen. A continuación vamos a hacer un breve repaso respecto a los diferentes métodos más importantes o los más relevantes, no están todos, pero sí vamos a hacer un repaso de los más importantes de los métodos del entrenamiento de la fuerza que tienen diferentes resultados respecto a la hipertrofia. Después veremos diferentes formas de adaptar esta metodología a un trabajo distinto al tradicional entrenamiento por grupos musculares. Debemos reseñar que los siguientes gráficos están todos extraídos de la formación de Strength and Metcon Specialist de ESHI, SMCS. ¿Vale? Aquí tenemos la primera de las gráficas que expresa los métodos de entrenamiento de fuerza máxima concéntrica. En la primera columna tenemos el método, en la segunda columna una breve descripción del tipo de manifestación de la fuerza y del tipo de contracción, las características al respecto del volumen e intensidad y la densidad, en la tercera columna los efectos en la cuarta y una serie de observaciones en la quinta columna. Vemos que tanto en el método de intensidades máximas 2 y de repeticiones 1, segunda y tercera fila, así como el de repeticiones 3, hay una manifestación de hipertrofia, pero que la máxima manifestación de la hipertrofia se produce sobre todo en el método de repeticiones 2
que es donde se trabaja en unas intensidades en torno al 70 y el 80%, entre 6 y 12 repeticiones de 3 a 5 series, con una recuperación de entre 2 y 5 minutos. Recordad cuando hablábamos de la recuperación, que hablábamos de que 2 minutos era el periodo de descanso más eficiente para este tipo de trabajo. Y también se expresa el tiempo bajo tensión respecto a la fase concéntrica a una velocidad media alta. Recordad que expresábamos también que preferentemente la fase excéntrica del movimiento debería ser controlada. Bien, en los efectos de este método de repeticiones 2, sobre todo se encuentra el desarrollo de la fuerza máxima, el de una alta hipertrofia, con algún menor efecto sobre procesos nerviosos y un mayor número de unidades motoras reclutadas y agotadas. Recordad que en este trabajo concreto, así como en el de repeticiones 3, las vías metabólicas de glucólisis anaeróbica son mucho mayores que en el de fuerza máxima de intensidades máximas 1 e intensidades máximas 2, que tienen una mayor preferencia en cuanto a grupo de fosfágenos. Respecto a los métodos de fuerza máxima, en la segunda tabla, la fuerza máxima concéntrico, el método mixto en pirámide también es un método que tiene bastantes efectos sobre el trabajo de la hipertrofia. Se encuentra en la intensidad relativa entre el 60 y el 100% de la capacidad máxima, de 1 a 8 repeticiones por serie de series de 7 a 14. Podemos encontrar una pirámide sencilla en la que comencemos realizando un número elevado de repeticiones y ese número de repeticiones vaya disminuyendo de manera paulatina, que la intensidad va aumentando, o bien una pirámide doble donde los pesos y la intensidad van subiendo a medida que van bajando las repeticiones y a posteriori las repeticiones vuelven a incrementarse, disminuyendo de nuevo la intensidad. ¿Vale? Esta pirámide nos permite trabajar con volúmenes elevados y intensidades relativamente altas, o con variaciones en la intensidad respecto al volumen. No significa que el resto de los métodos no tengan una manifestación de hipertrofia, pero sí que en estos métodos que hemos expresado la manifestación es máxima. En este cuadro podemos observar cómo resumimos los métodos expuestos anteriormente y sus diferentes efectos al respecto de la manifestación de la fuerza y de la adaptación respecto a la hipertrofia. Y podemos encontrar que el método de repeticiones 2, como decíamos anteriormente, es el método que más hipertrofia va a producir. Igualmente el de repeticiones 1 y repeticiones 3 con unos volúmenes e intensidades y una densidad concreta que va a permitir una manifestación bastante alta de la hipertrofia. Esto no significa que sean los únicos métodos que existen, y hay muchísimos otros métodos y a posteriori en la parte de aplicación práctica explicaremos algunas formas de manejar el volumen y la intensidad en relación a estos métodos y otros métodos más tradicionales, y cómo combinar todas esas variables para conseguir, a través de expresar de la manera óptima los mecanismos de la hipertrofia, y conseguir unos resultados de hipertrofia bastante aceptables, y además de una manera no convencional, no basada en grupos musculares de trabajos con una frecuencia de una vez por microciclo. Antes de comenzar con la aplicación práctica, veamos un resumen de conclusiones respecto a todo lo que hemos visto. Vemos que la mayor expresión de hipertrofia, recordad, se da entre el 60 y el 90% de la repetición máxima, que la máxima expresión se da en series de una duración entre 15 y 120 segundos, la mayor fatiga periférica se da cerca del fallo muscular, entre el RIR 4 a 0, siendo máxima en un RIR 2, que entre 70 y 30 repeticiones totales por grupo muscular, sobre todo para no entrenados o iniciados, y 70 a 120 repeticiones totales para entrenados. El mayor pico hipertrófico entre 4 y 6 series totales, con un descanso óptimo entre series de 2 minutos, entre sesiones de 48 a 72 horas en función de la intensidad y el volumen, basado en multiseries de ejercicios predominantemente multiarticulares, en rango de movimiento completo, y siendo preferible reiterar sesiones de menor volumen
por sesión, aunque el volumen pueda ser mayor dentro de la sesión, y mayor intensidad por grupo y microciclo. Respecto a la intensidad, debemos entender que un incremento progresivo de la intensidad a largo plazo va a producir una mejora en la fuerza máxima, y esa mejora en la fuerza máxima va a permitirnos aumentar este rango del 60 al 90%, con lo cual vamos a poder expresar una mayor cantidad de fuerza y por tanto una mayor hipertrofia. Eso sí, en detrimento, si basamos el entrenamiento únicamente en el objetivo de la hipertrofia, en la velocidad en la expresión de la fuerza. Podemos mejorar la intensidad de una manera lineal o por oleadas, combinándola con mejoras en el volumen o con una progresión en el volumen, ¿vale? Pero bueno, debemos enfocarlo sobre todo a un intento del incremento de la intensidad de un 2,5 más o menos por ciento semanal. Y como he dicho antes, pues eso, intentando combinar periodos en la mejora en el volumen con periodos de la mejora de la intensidad. Bien, vamos ahora a ver un ejemplo de cómo podríamos aplicar las conclusiones que hemos obtenido de la presentación anterior para hacer una programación del entrenamiento de fuerza de una manera en la que se maximizasen los resultados de hipertrofia, ¿vale? Imaginad, por ejemplo, que vamos a trabajar en base a movimientos fundamentales y los dividimos, recordad los movimientos fundamentales: dominantes de cadera, dominantes de rodilla, empujes y tracciones verticales y empujes y tracciones horizontales, y movimientos de rotación a antirrotación. También podríamos enfocarlo por grupos musculares, como prefiráis, ¿vale? Lo que vamos a hacer es crear la siguiente programación, ¿vale? Es decir, vamos a planificar en base a 2 días por semana o por microciclo, si queremos que el microciclo dure más de 7 días, para cada grupo, ¿vale? Siendo el grupo A y el grupo B. El grupo A serán los movimientos dominantes de cadera, empujes verticales y tracciones verticales, y el grupo B serán los dominantes de rodilla, los empujes horizontales y las tracciones horizontales. Elijo esta división de una manera aleatoria, podríamos combinarlos de maneras diferentes, y vamos a observar primero, vamos a hacerlo de esta manera porque todo el mundo conoce de manera más natural el trabajo por grupos musculares, ¿vale? Pero podemos trabajar también la hipertrofia enfocándonos en movimientos y no enfocándonos de una manera específica y analítica en un grupo muscular concreto, ¿vale? Aunque dentro de esta expresión del movimiento, dentro de estos movimientos fundamentales, podemos enfocarnos más en una dirección concreta de un músculo, diana, y en otro, ¿vale? En función de cómo prefiramos desarrollar o maximizar los resultados de la hipertrofia en uno de los gestos, ¿vale? Ya tenemos 2 días semanales para cada uno de los movimientos, con lo cual tenemos 4 sesiones de entrenamiento que podemos dividir, por ejemplo, de la siguiente manera. Imaginemos un microciclo normal de una semana: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y podemos realizarlo de la siguiente manera. El lunes entrenaremos el grupo A, el martes el grupo B, jueves grupo A, viernes grupo B, y daremos descanso el sábado, el domingo y el miércoles, sábado y domingo, ¿de acuerdo? De esta forma nos aseguramos de que entre la reiteración de cada uno de los movimientos hay un mínimo de 72 horas de descanso, ¿vale? Y que además dentro del propio microciclo tenemos periodos de descarga suficientemente amplios para poder progresar en la intensidad. ¿De qué manera vamos a enfocar la progresión de la intensidad, el volumen, la densidad dentro de cada sesión? Debemos primero elegir
¿Cuál es el método que vamos a utilizar dentro de cada sesión para cada uno de los movimientos? Recordad que la selección del orden de los ejercicios es muy importante porque debemos atacar primero los músculos que estén menos desarrollados y después enfocarnos en los músculos que ya están más desarrollados, porque cuando lleguemos a esos músculos probablemente ya tengamos prefatiga y agotamiento del sistema nervioso central, etcétera, con lo cual, y de los recursos energéticos y metabólicos, con lo cual es posible que la expresión de la intensidad sea menor y los resultados de la hipertrofia, pues por ende también serán menores, ¿vale? A la hora de elegir cualquiera de los métodos tenemos que priorizar el volumen y la intensidad en función de cuál sea el objetivo de ese periodo, ¿vale? Vamos a, por ejemplo, enfocarnos en la progresión de la intensidad y no necesariamente tenemos por qué ajustarnos a un método concreto o a un número de repeticiones y de series concretos, sino que podemos manipular el número de series y repeticiones como en una pirámide a lo largo del microciclo, de forma que el volumen pueda ir se mantenga más o menos estable o incremente un poco, y el número de repeticiones por serie vaya disminuyendo a la vez que aumenta el número de series. De esa forma podemos incrementar la intensidad media del total de las series. Por ejemplo, sabemos que según el método de repeticiones 3, podríamos trabajar en un número total recordad que hemos dicho que el número total de repeticiones óptimo está entre 30 y 70 repeticiones, ¿vale? Podemos trabajar en el entorno de las 30 repeticiones enfocándonos de la siguiente manera. Por ejemplo, imaginad, trabajamos con un 4x7, un 3x8, un 5x5, ¿vale? Si os dais cuenta, nos encontramos en 28, 24, 25, 30 repeticiones, ¿vale? Podemos trabajar, si queremos, podemos trabajar inicialmente con estos volúmenes y tratar de progresar estos volúmenes hacia volúmenes ligeramente superiores, ¿vale? Es decir, pasar de aquí a 4x8, 3x10 o 5x6, que sería la progresión del volumen, ¿vale? Y a la par combinar estos trabajos dentro de la progresión en el mesociclo. De forma que si yo tengo 2 sesiones semanales para cada grupo pudiese trabajar de la siguiente manera. Vale, pues aquí empezaría con el A 4x7, el B igual a 4x7. Puedo mantener esta relación de repeticiones y series fija e ir aumentando únicamente la intensidad, o hacerlo en método de pirámide, ¿vale? Ir aumentando la intensidad de manera progresiva con un RIR 2 hasta dejarme la última en el fallo, que es una forma de valorar en qué sentido he conseguido llevar el trabajo al límite de la carga, ¿vale? Podría volver a repetir 4x7 y 4x7, ¿vale? Con un ligero incremento de la intensidad y mantener esta estructura en el mesociclo, incrementando la intensidad ese 2,5% de lo que hablábamos por microciclo, ¿vale? En la siguiente semana trabajar con el mismo volumen, pero un poquito más de intensidad y disminuyendo un poquito el RIR en las primeras series, para alcanzar el fallo en las 2 últimas o en la última, antes de progresar a un modelo distinto de volumen, ¿vale? Esto lo haríamos el primer microciclo y el segundo microciclo, y en el tercer microciclo cambiaríamos a hacer, por ejemplo, 3x8, haciendo una repetición más, encontrándonos más o menos en el mismo entorno de repeticiones, ¿vale? O en vez de 3x8 meter 3x10, para que fuese un volumen ligeramente superior, pero que la intensidad dentro de la propia serie tuviese que adaptarse a ese volumen ligeramente superior de repeticiones, ¿vale? Y del mismo modo trabajar 3x10, 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 3x10 y progresar en la siguiente semana la intensidad del mismo modo a otro 2,5%, o incluso mantenerlo en el mesociclo y luego incluir
la siguiente progresión antes de volver a reiterar el 4×7. Podríamos también hacerlo de otra manera, y es combinar este número de repeticiones y series dentro de los propios microciclos, avanzando de la siguiente manera: 4×7 para el grupo A y 4×7 para el grupo B, ¿vale? Aquí recordad que descansamos los miércoles. Igual, ahora haríamos 3×8, 3×8, descansaríamos, pasaríamos aquí a hacer 5×5, 5×5 y volveríamos a reiterar 4×7 y 4×7. De esta forma, al completar este ciclo, ¿vale?, volveríamos a intentar incrementar, estos son 7, volveríamos a intentar incrementar la intensidad ese 2,5% con respecto al trabajo inicial, reduciendo el RIR y alcanzando el fallo en la última. Por ejemplo, aquí nos quedamos en un RIR 2 en todas y aquí alcanzamos el fallo en la última. E intentamos aumentar los pesos de una manera progresiva en las últimas repeticiones, ¿vale? Del mismo modo, la siguiente semana haríamos 3×8, 3×8 y luego 5×5, 5×5. Estos son ejemplos nada más, ¿eh? No necesariamente hay que decir que haya que hacerlo de esta manera, ¿vale? Recordad, podemos mantener un número de repeticiones y un número de series fijo y estable e ir progresando en la intensidad, o podemos incluso trabajar sobre una progresión en el volumen, comenzar haciendo 3 series de 8, la siguiente semana o siguiente microciclo hacer 3 series de 10, tratando de mantener una relación en el RIR. Si aquí estamos yendo a un RIR 2, aquí bajar el RIR a 1 o incluso llegar en la última al fallo, ¿vale? O progresar de aquí a 3×12, con lo cual ya nos encontraríamos en 36 repeticiones, antes de pasar a hacer 4×10, ¿vale? Y de 4×10 intentar progresar a 4×12, ¿de acuerdo? E ir incrementando el volumen dentro de las sesiones sucesivas. Lo más importante es cómo manejamos la intensidad dentro de cada volumen específico que elegimos, tanto si es un volumen fijo para todo el mesociclo como si son una relación entre series y descansos variables, ¿vale? Cómo manejamos esa intensidad para progresar desde un RIR 4 hasta el fallo, o cuándo utilizamos el fallo. Intentad no abusar del fallo, aunque es interesante llegar, sobre todo cuando ya llevamos una fase más o menos avanzada dentro de la propia programación, llegar al fallo en la última serie puede asegurarnos agotar todos los recursos metabólicos, alcanzar una activación de fibras y de unidades motoras suficiente, y más o menos nos da información de cuál es el punto en torno al RIR real en el que nos vamos a ir encontrando, que nos va a permitir progresar la intensidad respecto a esa intensidad que hemos ido alcanzando dentro de cada sesión. Alcanzar el fallo en esa última serie nos va a permitir tener una información más o menos fidedigna de cuál es el número de repeticiones máximas para la carga que estamos manejando y cuánto podremos manejar en la siguiente serie. Y hasta aquí la cápsula de hipertrofia, donde hemos expuesto y recordado cuáles son los efectos de los mecanismos de hipertrofia y las diferentes variables que participan del entrenamiento de la fuerza y producen adaptaciones de la hipertrofia, y los diferentes métodos, o una parte de los diferentes métodos, y cómo progresar sobre la intensidad y el volumen en estos métodos para maximizar los resultados de la hipertrofia, con algún ejemplo de entrenamiento no convencional de la hipertrofia, no basado en grupos musculares, sino basados en el movimiento. Os esperamos en los diferentes cursos de la escuela ESHI. Si queréis más información acerca del entrenamiento de la fuerza, ya sabéis, curso de Strength and Metcon Specialist de ESHI,
o el entrenamiento con herramientas no convencionales, donde también nos enseñamos cómo maximizar los resultados del entrenamiento de la fuerza con otras herramientas distintas, como por ejemplo las kettlebell. Nos vemos.